Bueno, señores, si pasamos de la Feria del Mango, que se celebrará próximamente, a un tema muy interesante, y para eso vamos a hacer conexión en este momento vía Zoom con Héctor Cabreja, abogado especialista en Derecho Laboral, y muy puntualmente ahí lo tenemos. Hola Héctor, buen día. Buen día Héctor, bienvenido al Mangú de la Mañana, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos por ahí? Encantado de estar aquí como siempre. Un saludo a todos esos teleoyentes que como cada mañana están aquí. Para mí un placer nuevamente presentarme aquí. Así Hay es, un tema Héctor. súper expectante e interesante, como decía Marta, y es acerca de la cesantía laboral para nuestras queridas colaboradoras del hogar, las empleadas domésticas. Eso siempre ha sido un pequeño, gran dolor de cabeza para las amas de casa, porque muchas veces no sabemos cómo tratarlo, si está regulado, si realmente tenemos que asesorarnos de un experto como es tu caso. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Mira, actualmente no está contemplada la cesantía laboral para las trabajadoras domésticas. Exacto. Y no solamente para las trabajadoras domésticas, lo que pasa es que se podría decir que el contrato de trabajador doméstico es uno de los que menos derechos tiene, ¿verdad? Actualmente, pero lo cierto es que la cesantía laboral, el auxilio de cesantía, que es como le llama el Código de Trabajo, solamente está contemplado para los trabajadores que prestan un servicio bajo contrato de trabajo por tiempo indefinido. O sea, que así como las domésticas, un trabajador por cierto tiempo o un trabajador que fue contratado por obra o servicio determinado, como son los que trabajan en construcción, por ejemplo, tampoco está contemplada el auxilio de cesantía contemplado en el Código de Trabajo. Ahora bien, se podría decir que justamente o precisamente las trabajadoras domésticas son las más necesitadas de este derecho. ¿Por qué son las más necesitadas? Porque la cesantía laboral, el auxilio de cesantía, no es más que una indemnización para los trabajadores por el tiempo que estos tengan laborando en una empresa, en este caso en una casa de familia. Y para nadie es un secreto que los trabajadores domésticos tienen a hacer el contrato de trabajo que precisamente dura más tiempo en una casa. Muchos de nosotros agradecemos la crianza de nuestros padres y de su lado también la de una trabajadora doméstica que era la que nos cuidaba, por ejemplo. Entonces, sí, este contrato de trabajo tiene un aspecto moral, se podría decir, que pesa bastante. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? La realidad. ¿Puede esta cesantía, o mejor dicho, aguantaría nuestro país o nuestros empleadores domésticos que se le cargue también con una cesantía? No sé si ustedes han escuchado que recientemente se les reconocieron una serie de derechos a los trabajadores domésticos que no estaban contemplados en el Código de Trabajo. Bueno, específicamente, Héctor, hubo una resolución por el Consejo Nacional de la Seguridad Social en noviembre pasado, en donde se establecía un salario mínimo de 10,000 pesos para las asistentes del hogar o colaboradoras, las trabajadoras domésticas, y posteriormente también el Ministerio de Trabajo dictó una nueva resolución en donde no solo se ratificaba, ¿verdad?, el hecho de que se establecía este salario mínimo de 10,000 pesos, sino también que se dejaba establecido más que nada el tema de las jornadas laborales, que quizás es el aspecto que es un poquito más discrepante en este momento en la mayoría de las viviendas o residencias de nuestro país,
porque el beneficio de, por ejemplo, el pago de salario de Navidad y las vacaciones son derechos adquiridos como tal que tanto las trabajadoras domésticas como los trabajadores indefinidos en otras instituciones lo tienen ya preestablecidos. Ahí también en esa resolución, nos corrige si nos equivocamos, se establece que ya es una decisión unilateral con una gratuidad del empleador, pues hacer entrega de una cesantía a aquella colaboradora que tenga la facultad de desvincular en un momento determinado. Bueno, todavía no se ha aprobado. Eso es un proyecto que está caminando. Eso es un proyecto, perdón, ¿me escuchan? Sí, sí. Eso es un proyecto que está caminando en nuestro Congreso ahora, pero todavía no se ha aprobado. Y para serle sincero, yo dudo mucho que esto se apruebe, porque les decía que la realidad es que el 90% de los empleadores domésticos son personas de clase media baja. O sea, son aquellas personas, dos esposos, que a lo mejor ganan el salario mínimo y que estos no pueden, no se puede quedar uno en la casa, ¿verdad? Cuidando a los niños. Entonces lo que hacen es que buscan a una joven o a una persona que le cuide a los niños, que le cocine, que le lave, que le planche. O sea, imagínense ustedes dos personas, dos padres, que cobren cada uno entre 10,000 y 21,000 pesos, que tienen que buscar una persona que le cuide a los niños y que tenga una carga como la cesantía. De hecho, se está discutiendo en el Congreso si para el sector privado se quita o no la cesantía, o se sustituye o no la cesantía. Entonces, por eso yo lo veo como un proyecto no viable. No creo que realmente se aplique. Y hasta ahora no, como ha sido hasta ahora, realmente está muy lejos de la realidad otorgar la cesantía a las trabajadoras domésticas. Y miren que yo me considero garantista. O sea, yo entiendo que a los trabajadores hay que darle eso y más. Pero en el caso, perdona Héctor, en el caso de que no fuese aprobado, sabemos también que hay otra realidad y es que estos trabajadores y estas trabajadoras, cuando llega el momento de irse de la casa, muchas veces para poder recibir esa parte económica que les corresponde, lo que hacen es demandar a los propietarios de la casa, a sus empleadores, a través de la Secretaría de Trabajo. O a veces uno mismo le dice, mira, ve a la Secretaría para que te hagan el cálculo y entonces sea justo lo que vas a recibir. ¿Qué tú le dices y qué tú les recomiendas en este caso, no solo a los empleadores, sino a las mismas trabajadoras domésticas, cómo deben manejarse mientras reciben este amparo de la ley? Mira, después de las resoluciones que tú mencionaste hace poco, el aumento de los procesos laborales que implican a empleadores domésticos y a trabajadores domésticos ha aumentado considerablemente. Claro. Anterior a eso, era muy raro ver una demanda de una trabajadora doméstica, una demanda laboral de una trabajadora doméstica. Contrario a, por ejemplo, a los años de 2010, 2020, ya eso estaba prácticamente obsoleto, ¿verdad que sí? Pero con esta nueva resolución se han incrementado estos casos. Si se acogería ese proyecto que pretenden, ¿verdad?, alzar en el Congreso, o sea, si se le otorga el derecho a cesantía a las trabajadoras domésticas, obviamente los procesos, los conflictos entre domésticos y empleadores domésticos va a aumentar considerablemente. Y digo considerablemente porque un trabajador doméstico es más susceptible
a un sinnúmero de vulnerabilidades, ¿verdad? Por el tipo de trabajo que implica. Eso es Además de lo correcto. complicado, Y yo en siempre caso digo- de que esto procediera, Héctor, como mencionas, se podrían suscitar más demandas en este sentido porque estaría de por medio lo que es el auxilio de cesantía, cuando en este caso actualmente solamente tenemos lo que es los derechos adquiridos como salario de Navidad y vacaciones, que pueden hacer el cálculo pues muy fácilmente a través de la calculadora que tiene el Ministerio de Trabajo a disposición de todos los ciudadanos en su página web. Y también la empleada, pues la asistente puede confirmar o corroborar cualquier detalle en este sentido. Te agradecemos mucho, Héctor, por tu participación esta mañana aquí en el Mangú de la Mañana y por conversar con nosotros acerca de la cesantía en el caso de las trabajadoras domésticas. Te agradezco a ti y a todos los muchachos ahí en cabina. Déjame decirle a tus teleoyentes que todas estas informaciones ya nosotros las hemos subido a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Instagram, Refugio Laboral. Se pueden dar cita por ahí y todo lo que tenga que ver con derecho laboral, todo lo van a encontrar ahí. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Héctor. Héctor. Feliz día para ti. Bueno, y exhortarle a los televidentes, a las televidentes que nos están viendo en este momento, vamos a tratarlas bien, a esas asistentes del hogar, porque Claro. definitivamente son excepcionales y sin ellas muchas veces sería muy difícil para nosotras, las amas de casa, las madres, poder desarrollarnos en otras áreas como las profesionales. O sea que vamos a ser suaves también y comprensivos.